¿Vale la pena usar typing en Python? ¿O solo te hace escribir más sin sentido? Si alguna vez sentiste que typing complica más de lo que ayuda, este video es para ti. Hoy te muestro cómo usar tipado de forma práctica y sin dolor, para que tu código sea más claro y mantenible, sin perder la flexibilidad de Python. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y le des like a este video. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar, veamos qué es el tipado y por qué es útil utilizarlo. El tipado es una característica que tienen los lenguajes de programación de establecer el tipo de dato que va a tener una variable. Esto hace que algunos lenguajes sean clasificados de la siguiente forma, ya sea el lenguaje de programación fuertemente tipado y los que no lo son. Por ejemplo, lenguajes como C++ y Java son lenguajes fuertemente tipados. ¿Qué significa esto? Que al momento de declarar una variable hay que indicarle qué tipo de dato va a recibir esa variable. Esto impide que en algún momento de la ejecución del programa la variable reciba un dato que no sea del cual ha sido definido. Por ejemplo, en C++, si yo indico que una variable va a ser entera, esa variable solamente podrá recibir datos enteros. Si se le intenta asignar un dato carácter o algún otro que no sea entero, el compilador te dará error. En Python esto no ocurre. En Python tú puedes tener variables que en algún momento va a tener un valor decimal y posteriormente en tiempo de ejecución cambia su valor a un carácter. Ahora, el que Python no sea fuertemente tipado hace que él sea dinámico. Sin embargo, da la posibilidad que en tiempo de ejecución recibamos un dato que no necesariamente sea el que queramos. Si de repente estamos esperando un dato que sea carácter y en algún momento lo cambiamos a un entero, nuestro código va a dar un error. Sin embargo, en versiones recientes de Python nosotros podemos agregar tipado a nuestro código, permitiendo mejorar la documentación implícita del código. También nos permite detectar errores antes de ejecutarlo y ayuda a los editores a darte autocompletado y advertencias útiles. Veamos de qué va todo esto. Por ejemplo, creemos una función llamada saludar. Él recibe como parámetro una variable llamada nombre. Imprimimos hola y mostramos el valor que tiene la variable nombre. Ahora fíjense, si yo llamo a esta función pasándole un texto, veremos que se nos imprime hola Pepe. Sin embargo, yo puedo pasarle a esta función un número e igualmente me lo va a mostrar. Ahora, ¿qué hacemos con el tipado? El tipado nos permite indicar qué tipo de dato debería recibir esa variable. Y la palabra clave aquí es debería. Porque aún así, aunque nosotros hagamos el tipado en la variable, Python no te va a bloquear el que pases algún tipo de dato que no sea el que estés indicando. Sin embargo, si estás utilizando alguna extensión en tu editor que te permite hacer el linter de tu código, te dará advertencias. Por ejemplo, esta misma función, ahora hagamos el tipado. ¿Cómo hacemos el tipado? Colocamos el nombre de la variable, dos puntos, y le indicamos qué tipo de dato es el que debería recibir. En este caso, da decir que debería recibir string. Y fíjense que ya al colocar el tipo de dato que va a recibir, aquí me está mostrando una advertencia en rojo. Y si yo me paro aquí y digo el argumento literal 6 no puede ser asignado a un parámetro nombre de tipo string en la función saludar. Fíjense que ya me genera una ayuda indicando que estoy intentando asignarle un dato numérico en este caso a una variable string. Pero fíjense, nuevamente, el término clave aquí es debería. ¿Por qué? Porque aún así si yo corro esto, Python lo va a permitir. Entonces el typing en sí no bloquea la ejecución del código, solamente te da advertencias. Ahora, ¿qué tipo de datos podemos nombrar? Tenemos los comunes, los string, los enteros, los flotantes, lo que conocemos comúnmente. Por ejemplo, a saludar, yo le puedo pedir la edad, y eso va a ser entero, y aquí en la función debo pasarle un número entero. Ahora fíjense algo, acá tengo un nombre un poco más brillante que la variable edad. Eso es porque a pesar de que la estoy declarando acá, dentro de la función no la estoy utilizando. Y eso es una manera de decirme a nivel visual que estoy intentando recibir un dato que no estoy utilizando dentro de la función, que posiblemente entonces no sea necesaria declararla en la función. Para que esto brille más, hagamos uso de esa variable dentro de la función. Perfecto. Ya hemos definido
dos variables usando typing para indicar qué tipo de datos debería recibir esas variables. Esto, aunque parezca sencillo, ayuda visualmente al programador a entender qué tipo de datos es que debería pasarle a una función. Ahora, tenemos también estructuras más complejas, como listas y diccionarios, pero para ello necesitamos el apoyo de una librería llamada typing. Vamos a importarla, from typing, import las estructuras lists para las listas y dit para diccionario. También tenemos opcional, union, tupla, etc. ¿Cómo lo usamos? Supongamos que definimos acá una función llamada promedio y él va a recibir una lista de calificaciones o notas. Inicialmente hacemos nuestra función como siempre lo conocemos, sumamos las notas o los valores de las notas y la dividimos entre el tamaño de las notas. Ahora bien, ¿cómo hacemos typing con esta variable notas? Le colocamos acá los dos puntos, le decimos que es una lista. Perfecto. Ya con eso sabemos que vamos a recibir una lista. Sin embargo, podemos ser más específicos indicando qué tipo de valores va a tener esa lista. Entonces colocamos entre corchetes y le indicamos que van a ser float. Entonces, notas es una estructura tipo lista que internamente sus valores van a ser float. Ahora, una persona que esté programando, cuando vea esto, él va a entender, ok, tengo que pasar notas, pero no voy a pasar un arreglo de notas en texto. Eso no es válido. Tengo que pasarla un arreglo con valores numéricos tipo float. Ya el programador entiende cuál es el tipo de dato que debe pasar. Ahora, ¿esta característica de typing solamente funciona para las variables? Pues no, también es extendible para el retorno de datos de las funciones. Por ejemplo, esta función promedio suma las notas, que son valores numéricos, y la divide entre el tamaño que tiene ese arreglo o esa lista. Eso nos da un promedio. El valor de esta operación en sí es un número, y un número también decimal. Entonces nosotros podemos definir qué tipo de datos también va a retornar la función. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí, antes de los dos puntos, con una flecha, indicamos el tipo de datos que retorna la función. Entonces, ya no solamente damos información sobre cómo es el tipo de datos que va a recibir la función, sino que a su vez indicamos cuál va a ser el valor de retorno de ella. Ahora probemos con las otras estructuras de datos. Llamemos igual a una función llamada saludar, pero él va a recibir un diccionario, datos. Ese diccionario va a ser una estructura de diccionario, cuya estructura va a ser un string para la clave y un string para el valor. Y él va a retornar none. Quiere decir que no va a retornar nada. Esto es una función que va a ejecutar un código, pero no retorna nada. E imprimimos, hola, soy, nombre y apellido de la persona que está saludando. Y definimos el diccionario que va a ser pasado a la función. Fíjense que la estructura es string para la clave y string para el dato, cumpliendo con este tipado que está acá. Es un diccionario cuya clave va a ser string y cuyo dato va a ser string. Ahora, ¿qué pasa si no solamente es string? Lo que puede tener es como valor ese diccionario, sino también entero. Podemos apoyarnos entonces en el typing unión. El unión nos permite unir dos tipos de datos. Se puede ser string o puede ser entero. En este caso, yo puedo colocar aquí edad 20 y fíjate que ahora me permite recibir no solamente string, sino también un valor entero. O sea que este diccionario va a tener una clave string y puede tener tanto un string como valor o un entero. Y nos permite poder recibir esa información sin ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre si no conoces realmente el tipo de datos que vas a recibir? Supongamos que estás haciendo una petición a un API público que retorna unos datos. Esos datos normalmente pueden ser variados. Pueden ser string, float, otra estructura. Entonces, cuando no conoces qué tipo de datos es el que vas a recibir o que vas a utilizar, nos apoyamos en una estructura llamada any. La definimos por acá y creamos una función llamada recibir datos. Ahora, como les comento, si no sabes muy bien o no tienes muy claro qué tipo de datos es el que va a recibir, podemos apoyarnos en la estructura any. La estructura any lo que nos dice es que, bueno, puede ser cualquier tipo de dato. Igualmente, si al procesar no sabes muy bien qué puedes retornar, podemos decir que retornamos any, cualquier cosa. Y nos permite imprimir esa información y retornar esa información. Ahora, si llamamos esta función, fíjate que le podemos pasar ya sea una lista sin un tipo de formato específico y no nos va a dar ningún tipo de advertencia
al enviarles información. Ahora, como les comento, el tipado realmente es una característica que se usa en Python más para apoyar al desarrollador de forma visual y también en la documentación para saber qué tipo de datos es el que debe recibir una función y qué tipo de datos retorna esa función. Python no bloquea ni te restringe a ti de pasar otro dato que no sea el declarado en el tipado. Sin embargo, si estás utilizando alguna extensión que te permita hacer linter dentro de tu código, él te va a dar advertencias sobre los datos que estás trabajando en tu programa. Ahora, aunque parezca que esto sea una maravilla, no todo es perfecto. Y hay que evitar algo que una persona que se está iniciando el typing normalmente hace, que es sobretipar tus datos. Recuerden, la idea de esto es ayudar y apoyar al desarrollador de manera visual sobre los tipos de datos que vas a recibir. No que pierda tiempo tratando de adivinar o tratando de intuir la estructura de la información que se maneja dentro de tu programa. Entonces, si llegas a tener una función como esta, en donde recibimos un dato cuya estructura es una lista de tupla con valores string y diccionario que también es string y opcional, o un callback calable, debemos definirlo aquí arriba, que es string, entero y vacío. Lo mejor es no definirlo de esta forma, sino definirlo como any. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo con lo que realmente queremos ofrecer con el tipado, que es información visual. ¿Cuál es el problema aquí realmente? Primero, tenemos una complejidad visual. El lector necesita descifrar el tipo de dato antes de entender el flujo del código. También el tipado se hace frágil, porque basta con que alguien agregue algún otro tipo de dato y ya rompe el tipado. Y probablemente esta función sea un script interno donde el costo de mantener el tipado es mayor que el beneficio. Entonces, cuando tenemos un tipado que es extremadamente complejo, lo mejor es evitar esto y colocar algo más sencillo. De esta forma, ya el desarrollador sabe que va a hacer una lista de cualquier cosa y el callback también puede ser cualquier cosa. Esto es mucho más claro, más fácil de leer y suficientemente robusto si estás en un proyecto pequeño o un script de automatización. Muy bien, entonces aquí la regla de oro es sencilla. Usa tipado donde aporta claridad y seguridad. Evita usarlo cuando solo aporta ruido. Con esto terminamos este video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Hasta luego. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si este contenido te fue útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo tutorial o desafío. También puedes seguirme en redes sociales, donde comparto tips, recursos y contenido exclusivo para ayudarte a seguir aprendiendo programación. Esto es Código que Transforma y estamos aquí para ayudarte a crecer como programador. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.